Una morena me trae loco, loco, yeah. Una morena me trae loco, ella es candela. A todos nos tiene bobos, se cae de buena. He intentado de todo a ver si me pela. No sé ni cómo, pero conmigo se queda. Esa morena chocolate tiene tremendas cadenas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pórtico, a este especial que tenemos. Es el segundo especial de nuestra segunda temporada y fíjense que hoy tenemos un tema que a mí me gusta bastante. Nuestro especial se llama Agua para la Paz. Esto, pues obviamente vamos a hacer un énfasis en el estado de Veracruz y para ello tenemos dos invitados que son especialistas en el tema. Ya nos aventamos un previo como de unos 40 minutos, ya sabemos, ya platicamos, ya chismeamos. Yo creo que ya ahorita ya nada más van a hacer conclusiones, así es que usted dispense. ¿Cómo están? Bienvenidos al Pórtico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ambos son integrantes de una asociación veracruzana, que bueno, es a nivel nacional, pero aquí en el estado de Veracruz, ambos pertenecen y los voy a dejar para que ellos solitos se presenten. Así es que empezamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el maestro David Lozano Láez, presidente del segundo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Veracruz. Muy bien, bienvenido. ¿Y tú? Hola, yo soy el ingeniero Rodrigo Hernández, soy tesorero también del mismo consejo directivo regional, apoyando y acompañando al ingeniero David. Perfecto. Este especial lo hacemos por la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se llevará a cabo este día 22 de marzo. Y bueno, el lema de la UNESCO esta vez es Agua para la Paz. Y usted se preguntará por qué, ¿quién se va a pelear con quién por el agua? Y sí, nos andamos peleando Veracruz contra Monterrey, pero para que nos expliquen bien de qué se trata esto, pues ellos son los especialistas. Así es que vamos a empezar más o menos a platicar sobre este tema para irlo pues desraizando un poquito para que usted lo pueda ir entendiendo. A nivel mundial, ¿cómo está la situación del agua? Platíquenos un poquito. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo que lo que vemos en las noticias y lo que vemos día a día, cada vez los conflictos empiezan a tener como un factor común el agua. Y esto, bueno, tiene sus raíces principalmente en el cambio climático, lo cual nos ha llevado a temporadas más extensas de sequía como tal, ¿no? Incluso acortando las temporadas de lluvia. Y eso no es a nivel solamente México, sino como es a nivel nacional. Incluso hay unos estudios últimamente del comportamiento en este caso de la sequía a nivel Latinoamérica, y ponen en una parte al centro de México como una zona crítica en el aspecto en este caso del agua, ¿no? Como tal. ¿Qué quiere decir? Que con los fenómenos que estamos pasando del niño y la niña, son fenómenos climatológicos que van teniendo o van incidiendo en la cantidad, ¿no? Principalmente en las zonas. Bueno, aquí en México pues ya lo hemos visto, ¿no? Pero a nivel mundial no somos las únicas. Yo creo que se tienen casos muy específicos, por ejemplo, la parte de África, que incluso cuando vemos las imágenes tan, llamémoslo así, tan desesperantes de cómo obtener el agua, ¿no? De un pozo, incluso extrayendo agua de agua residual, ¿no? Entonces sí, la situación es algo crítica a nivel mundial. ¿Cómo se observa el panorama aquí en el estado de Veracruz? Yo creo que una de las preguntas que más se hace la población es, ¿se nos va a acabar el agua? Debemos recordar que el agua, todos lo aprendimos en algún momento, se comporta en un ciclo, ¿no? El ciclo hidrológico que a todos nos enseñaron en la primaria, que el agua se evapora, cae en forma de precipitación, escurre por la superficie, una parte se infiltra al subsuelo, otra parte se vuelve a evaporar por el consumo que hacen las propias plantas, la transpiración, y se repite el ciclo. Esto quiere decir que no se nos va a acabar el agua como tal. Uh-huh. El agua va a estar en la naturaleza. El problema es, por un lado, la calidad del agua, porque sabemos que el agua que utilizamos en las ciudades, en la industria, en los usos agrícolas, la contaminamos y ya no queda en condiciones para el siguiente uso.
Y por otro lado, la distribución espacial y temporal del agua es el problema que justo también comentaba, o que se liga a lo que comentaba el ingeniero David hace un momento, ¿no? El cambio climático lo que está originando es que la distribución temporal de las lluvias se vea modificada, ¿no? Si bien tenemos periodos de sequía mucho más extensos, o sea, periodos donde llueve menos, lo que ocurre también es que en los periodos de lluvia tenemos precipitaciones muy, muy intensas. Y eso hace que pues no podamos, digamos, que controlar el agua y la tengamos que dejar escurrir. Uh-huh. Por tanto, si bien el agua no se nos va a acabar, a menos no en el plazo inmediato, a menos uh-huh. que ocurra una catástrofe en la que también desaparezcan muchas formas de vida en el planeta, el agua que podemos aprovechar para la vida del ser humano como la conocemos, cada vez se va volviendo más complicado obtenerla, ¿no? Cada vez más lejos, cada vez más profundo, cada vez más complicado su tratamiento, potabilización para que la podamos consumir y entrar en contacto con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Más que el agua desaparezca, la estamos poniendo cada vez más lejana y cada vez más complicada de que la podamos utilizar. Nadie se llevó el agua. Nadie se llevó el agua. No, todavía. Ahí está, pero cada vez más lejos. Por eso lo que comentabas, ¿no? Nos estamos peleando con Monterrey por el agua. O sea, de repente nos parece sorprendente que desde Monterrey quieran llevarse el agua de la cuenca del Pánuco, ¿no? Sí, mucha gente en Veracruz fue como, pero ¿cómo? No, sí, claro, sí se puede. Sí se puede. Pero todavía no. Sí, fíjate que yo nada más ahí comentaría también que muchos de estos así de que se nos vaya a acabar el agua, como comentaba el ingeniero Rodrigo, tiene que ver mucho también nosotros cómo estamos participando en ese efecto, ¿no? Una, lo que comentaba, la contaminación, la deforestación de las partes altas de la cuenca, los cambios de uso de suelo, ¿no? Donde antes teníamos a lo mejor bosque, estamos cambiando el uso de suelo, la infiltración es menor, escurre más. Entonces, hay una serie de factores, como comentaba el ingeniero Rodrigo, que yo creo que sí, a un corto plazo no, pero sí estamos viendo que cada vez empezamos a tener esa sensación de que hay menos agua, ¿no? Pues tan solo aquí en Jalapa, por ejemplo, los tandeos, ¿no? Que todos están de que no, ya basta, por favor. Usted también se le acabó el agua, dele like. Sí. Si hace 4 días que no tiene, compartir. Sí, fíjate que es tan sencillo preguntarle. Si tú les preguntas a las personas, ¿han tenido falta de agua? Te van a contestar que sí. Sí. ¿Y cuál ha sido su sensación de esa falta de agua, no? Claro. Sí, ¿no? ¿Cómo te sientes ante esa falta de agua, no? Pero creo que una pregunta importante también es, ¿y qué estás haciendo, no? Porque también sabemos que nosotros somos muy responsables de esa situación, de esta falta. Porque también tiene que ver con el calentamiento, ¿no? Sí, hacer el uso responsable del recurso, ¿no? Como dices, todos somos responsables, ¿no? Todos podemos aportar de muchas formas, ¿no? Al cuidado del recurso. Y también tenemos como este factor del tema de la urbanización. Ha crecido mucho las ciudades en general. Volvemos con Jalapa como ejemplo, ¿no? Tan solo tenemos ahí a nuestros vecinos de Emiliano Zapata, que hubo un momento en el que tuvieron como este crecimiento desmedido, que también ya lo estuvimos platicando aquí mismo con el alcalde, en el que pues de pronto llegaron empresas, no voy a decir cuáles, podría, pero no voy a decir cuáles, llegaron empresas y empresas y empresas, y de pronto pues no sabemos si tenían bien planificado el tema de los servicios, y llegaron a colocarse ahí, ¿no? Sí, fíjate que yo que Jalapa, hablando de Jalapa como municipio, bueno, como ciudad, si tú analizas cómo está conformada la zona conurbada, probablemente Jalapa para crecer hacia la zona de San Andrés Tlalnepantla es muy difícil, es una zona por las pendientes que tiene, ¿no? Hacia Banderilla pues ya no puede crecer como tal. Sin embargo, bueno, la zona de crecimiento probablemente se fue hacia Emiliano Zapata, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que tú comentas, ese crecimiento se vino rápido, en los cuales los servicios, o sea, a veces se complican, ¿no? Y más, principalmente en este caso el agua, ¿no? Ha sido mucha irresponsabilidad también de algunas empresas, ¿no? Esta situación. No solamente hablamos de estas empresas constructoras en el caso de fraccionamientos y todo esto, ¿no? Hablamos también de otras empresas muy grandes
que también no han sido responsables con el uso del agua, bueno, de los recursos en general. Sí. Y siempre pensamos que lo que hacemos en casa puede ser suficiente y no, porque gran parte de la responsabilidad también está allá enfrente en las industrias, en la agricultura, pero eso no implica que no podamos hacer algo, ¿no? A lo mejor sí lo que nos corresponde es ser más cuidadosos, estar más informados, por eso estos eventos a los que agradecemos que nos inviten, nos permiten pues intentar transmitir un poco el panorama del agua desde otra perspectiva. Digo, si bien también somos usuarios, porque ningún ser humano puede decir que no es usuario claro, tanto del recurso como sí, del servicio de agua, tratar de dar ese otro enfoque, ¿no? Y justo lo que comentabas, ¿no? Un poco de falta de planeación, de que las obras de infraestructura vayan siempre un mucho atrás de las necesidades, estos crecimientos a veces regulares, como los que generan los fraccionamientos, pero también a veces irregulares, de gente que tiene necesidad de vivienda y que empieza a sentarse en los límites de la zona de la mancha urbana por esa necesidad de vivienda, pero generando una necesidad, por un lado, del servicio como agua potable, infraestructura, tuberías, drenaje, tratamiento de agua, pero por otro también del recurso, ¿no? O sea, el agua no aparece enterrando tubos, ¿no? Podemos enterrar tubos y tener la cobertura completa, pero si no tenemos agua, pues son los problemas que nos enfrentamos en el estiaje, ¿no? Que justo platicábamos. Sí, que nos tiene vueltos locos a todos y que bueno, si así es ahora, que todavía no estamos ni en primavera, ¿cómo puede repercutir cuando sea el verano, que estemos a, no sé, 30 y tantos grados sin agua? Sí, fíjate que yo que esta parte, yo que la mayoría de los que nos están viendo o escuchando, ¿se acuerdan que bueno, a lo mejor había tandeos, ¿no? Hace muchos años que se empezaron con tandeos a lo mejor, porque en esta época, lógicamente, como comenta el ingeniero, podemos tener infraestructura, pero si no tenemos la cantidad de agua suficiente en la fuente de abastecimiento, un río, un pozo, pues, lógicamente, por más que queramos, pues no vamos a poder abastecer, ¿no? Sin embargo, bueno, es implicar hacer gestiones precisamente en la parte alta. Por algo igual, como decíamos, este es un ciclo, pero a lo mejor si en la parte alta dejó de llover menos de lo que llovía, tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? A lo mejor la deforestación, cambios de uso, alguna actividad que pudiera tener ahí que puede incidir. Y entonces ahí también es donde enfocar algunas acciones, ¿no? Hacer acciones precisamente si queremos hacer acciones a lo mejor en la parte baja, aquí en Jalapa, lógicamente esas acciones van a incidir en las localidades que estén más abajo, pero también tenemos que voltear a la parte alta, ¿no? Que es la parte que nos ayuda también a que tengamos disponibilidad, ¿no? Pero cada vez las disponibilidades se van haciendo muy bajas y eso implica que lógicamente los ríos o los arroyos o los acuíferos tengan menos agua. ¿Por qué este lema de agua para la paz? Porque a lo mejor mucha gente sí está diciendo, nos va a pasar como en la película esta, que no me acuerdo cómo se llama. Nunca me acuerdo cómo se llama esa película. Que todos están en una guerra y están peleando porque no hay agua, ¿no? Sí, no estamos lejos aparentemente de estas guerras por el agua, y si no a nivel armado, sí a nivel diplomático, sí a nivel de acuerdos que se empiezan a presionar por diversos enfoques económicos y de otra naturaleza. Tenemos que recordar fue hace 2 años, David, cuando tuvimos el problema a nivel nacional con Estados Unidos por los niveles de las presas que están en las cuencas transfronterizas, que si bien no llegó a generarse una guerra, sí había mucha tensión diplomática de a quién le correspondía qué volumen de agua, siempre el que está arriba de la cuenca, porque el agua escurre, siempre el que está más arriba pues puede tomar el agua antes que el de abajo y sacrificar las necesidades del de abajo. Y justo en ese contexto pensamos que la UNESCO estableció para este año ese lema de agua para la paz, porque para que tengamos una adecuada gestión del agua, pues
debemos todos colaborar para que no haya ese tipo de conflictos y para que más allá de que existan estas confrontaciones, si todos sumamos a la solución del problema, en vez de que el agua sea un elemento de conflicto, es un elemento que nos permitirá tomar mejores acuerdos porque todos dependemos de ello, ¿no? Entonces es por ahí donde debemos entender que el agua debe ser un pretexto para la paz y no para lo contrario, ¿no? Y es que esto puede representar crisis en diferentes sectores, ¿no? La falta de agua y ya han hecho alerta varios estados, varios países de que este año puede estar más severo que el año pasado, hay que estar todos atentos. Sí, fíjate que, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana, hay una situación, por ejemplo, crítica en la Ciudad de México, ¿no? Precisamente por este tema del agua. Leía yo que parte del sistema que abastece la Ciudad de México, sus sistemas de lagos que abastece estaban alrededor del 30%, 35%, cuando en otros años deberían de estar en un 80%, 80%. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, lo estamos viviendo, sí, ¿no? Lo estamos viviendo, desgraciadamente eso pasa, y fíjate que no solamente en el agua potable, pues, porque también como comentaba el ingeniero, eso implica en todos los sectores, ¿no? Económico, claro. Agrícola. Entonces, si también no regulamos esa parte, si nos enfocamos a la parte de uso público urbano, pero nos olvidamos de lo agrícola y todo lo demás, pues de 100 litros, por ejemplo, que se otorgan, 70% aproximadamente pues, para el uso agrícola. O sea, realmente el mayor uso es en el uso agrícola, ¿no? Entonces también no hemos volteado a ver esa parte porque si no también no nos analizamos eso, pues vamos a seguir haciendo esto, Sí, ¿no? claro. Justo recién escuchaba, lo dijo el secretario de Desarrollo Agropecuario, que ha habido malas prácticas en la agricultura. Y yo creo que no, o sea, no es como para espantarse de que también un agricultor diga, están diciendo, no, pues es que es normal. Hubo un momento en el que la gente no pensó que fuera a haber una necesidad del agua. Pensaban que iba a ser eterno, ¿no? Uh-huh. O sea, que nunca les iba a pasar. Por ejemplo, en la zona de Actopan, el cultivo del mango, y todo el mundo dice, es que Actopan por el mango. Bueno, hace un tiempo que fui a hacer un reportaje, me dijeron, ya no estamos sembrando mango porque ya no nos deja. Ya no le estamos ganando, dice, ahora lo que le ganamos es a la malanga. Y dicen otras personas, no, pero es que está mal que siembren malanga porque usa muchísima agua y eso nos está afectando. Sí, y es donde empieza a competir los usos, ¿no? Claro. O sea, no solo se genera la competencia entre áreas urbanas o entre municipios, entre estados, entre naciones, sino también entre los usos, ¿no? Y a veces todos tendemos a pensar que el uso público urbano es el más importante porque es el que tenemos más cercano, ¿no? E inclusive se ha elevado a rango de derecho porque es necesario para la vida, ¿no? Si el derecho humano al agua está asentado como un derecho y está también asentado en la Constitución, pero los otros usos que están un poco más lejanos también son indispensables para la vida, porque el uso agrícola, de eso depende que podamos tener independencia alimentaria, ¿no? O de dónde vamos a obtener los alimentos si no estamos conscientes que también ahí se debe destinar un porcentaje, y se destina un porcentaje importante del agua, como lo acaba de comentar el ingeniero David, ¿no? Entre el 70 y el 75% del agua que se usa, se utiliza en uso agrícola. Y hay muchos retos y muchas áreas de oportunidad en ese uso, como acabas de comentar a la declaración del propio secretario, porque en todos los usos tenemos un uso ineficiente o un uso que puede ser mejor, más eficiente. Y en donde más se use agua, pues el área de oportunidad es mayor, ¿no? Es donde tienen que poner más atención. Y bueno, ¿qué hacemos? Porque sí, justo lo que ustedes comentaban es lo que más se comenta entre los ciudadanos, ¿no? Dices, bueno, yo en mi casa, pues es un ejemplo, yo pongo una cubeta ahí en la regadera para que el agua que cae, pues la utilice para alguna otra cosa, ¿no? O hay quienes utilizan el agua de la lavadora para limpiar el piso o hacer otras actividades, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tanto estamos ayudando nosotros como ciudadanos para que se evite la pérdida de este recurso?
Y también qué está pasando con las grandes empresas que tienen esta responsabilidad y que no todos la están acatando. Fíjate que toda esta parte de las, llamémoslo así, consejos para ahorrar agua, yo creo que también todos lo hemos visto, ¿no? La cultura del agua, y que también viene desde la parte, desde que somos niños, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que esa cultura del agua no tiene que ir enfocada únicamente a los niños, ¿no? Porque si dentro de 20 años, 30 años, yo le enseñé a cuidarla y cuando llegue a ser adulto no tenga, pues entonces esas prácticas son buenas, ¿no? Abonan siempre para la utilización y el consumo del agua. Y déjame decirte que precisamente la Asociación Mexicana de Hidráulica, a nivel nacional, hay una coordinación de capítulos estudiantiles universitarios. Uh-huh. Y cada año que hacemos los congresos nacionales o latinoamericanos, se hacen concursos a nivel universitario, tanto de ads, ¿no? Para teléfonos, uh-huh, como de maquetas, ¿no? Les llamamos maquetas hidráulicas, que tienen que ir enfocado precisamente a mejorar o reutilizar o cómo hacer un buen uso del recurso, ¿no? Y fíjate que le han salido muchas ideas, la verdad, muy interesantes a nivel nacional, y el objetivo es precisamente que eso se vaya permeando, ¿no? No solamente que se quede en las universidades, sino que a través de la asociación se vaya permeando hacia la sociedad. Actualmente creo que los muchachos van teniendo más ese criterio de cómo cuidar. Digo, esas prácticas abonan, porque yo creo que todo lo que mientras ahorre agua, mejor. Es parte de educación ambiental. De educación ambiental. Claro. Ahora, yo creo que la parte de las grandes empresas también, realmente, bueno, a lo mejor podemos decir, para fabricar, no sé, un refresco, cerveza, carne, necesitas agua, al final de cuentas, que es lógicamente mejorar sus procesos, ¿no? Si antes a lo mejor utilizabas, no sé, 20 litros de agua para hacer 1 litro de refresco, bueno, a lo mejor redúcelo, ¿no? A lo mejor en lugar de 20, a lo mejor 10, ¿no? A lo mejor, no sé. Eso se está haciendo y son propuestas, pero lógicamente a veces no los vemos, ¿no? Porque realmente nosotros vemos el producto final. Claro. Pero sí es importante, hay muchas empresas que tienen esa conciencia, llamémoslo así, de cuidado del agua, pero bueno, también a veces no son visibles, llamémoslo así, ¿no? Porque nosotros seguimos viendo el mismo producto, ¿no? Quizá también algún tipo de tratamiento al agua que desechan, porque también luego ahí hay malas prácticas. Sí, y tenemos que pensar e identificar varios factores, ¿no? Por un lado, que el uso industrial, al menos a nivel nacional, es del orden del 10% del volumen. O sea, si bien son grandes consumidores, decíamos, el uso agrícola es mucho mayor. Y sí tenemos forma de impactar también en el uso industrial. Y yo creo que como ciudadanos conscientes de manera ambiental, con conciencia ambiental, tenemos que voltear a ver todo el contexto, ¿no? Si bien hay malas prácticas o muchas áreas de oportunidad en el tratamiento, en el reuso del agua, se busca que el agua para uso industrial no sea agua de primer uso, que le decimos, o sea, el agua potable, el agua más limpia, que se dedique al uso público urbano, a satisfacer las necesidades de la gente, y que el uso industrial tenga agua de segundo uso, agua tratada. ¿Cómo podemos nosotros también inducir o incidir en el ahorro de esos usos como ciudadanos? Por un lado, tenemos la oportunidad de todas estas prácticas que acabamos de comentar, de la cubeta en la regadera, de reducir el tiempo de baño, de reusar el agua de lavadoras, etcétera. Pero por otro lado, hay un concepto que se estrenó, digamos, a principios de este siglo, que es el de huella hídrica, y que a lo mejor, también nosotros como AMH nos falta, y todas las asociaciones profesionales nos falta impulsarlo más, que quiere decir lo que comentaba el ingeniero David, ¿cuánta agua se gasta para producir 1 litro de refresco? O lo que es más, ¿cuánta agua se gasta para producir 1 litro de refresco, pero o 600 mililitros de refresco empacados ya en su botella de PET? ¿Y qué pasa después con la botella de PET? Se utiliza agua para producir la botella de PET, se utiliza agua para la etiqueta, se utiliza agua para el pegamento, para la tapa, para producir el refresco. Y hace daño. Y hace daño. Entonces,
cada cosa que hacemos en nuestro día a día tiene un impacto en agua, que se puede medir en agua. Ese es el concepto de huella hídrica. No solamente el agua que utilizamos para lavarnos, para bañarnos, para asearnos, sino que pensemos que todo lo que hacemos, el café que nos tomamos, el pan que consumimos, todo requirió agua para producirse, para fabricarse. O sea, tener como esto presente, por ejemplo, como ciudadanos a la hora de ir a hacer tus compras, ¿no? Quizá. Y en la forma de consumir, ¿no? Sí, si y bien, es una forma de hacer como un pequeño cambio quizá en nosotros que va a representar un cambio, después un paso más grande. Así es, o sea, si somos consumidores responsables, sabemos que vivimos en medio de una sociedad de consumo y que es muy difícil abstraerse de ella, pero entre más responsables seamos de nuestro consumo, más impacto tenemos en todos los recursos, pero en el agua principalmente, ¿no? Porque es el tema del que estamos hablando, ¿no? Cuando empezamos a hablar de conceptos de huella hídrica, empiezan a saltar unos números a veces alarmantes, pero que son necesarios, enfoque, pero que son reales, ¿no? ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 metro cuadrado de tela, por ejemplo, tela de algodón, desde el cultivo del algodón, el procesamiento del textil? Claro. Y luego está, por ejemplo, el fast fashion, que sabemos que es ropa que se usa 2 o 3 veces y se desecha. Bueno, eso tiene un impacto también en el recurso hídrico, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas y grandes acciones como consumidores, como habitantes responsables con conciencia ambiental, suman al cuidado del agua. Claro. Fíjate que, y otro concepto que también a lo mejor no es muy común que se exprese, es a más escala, ¿no? Ya existe el concepto de estrés hídrico también, ¿no? O sea, estrés del agua, o sea, el agua ya también tiene estrés, ¿no? No me diga eso, oiga, ya me agrega un estrés más a la vida. Sí, a gran escala, pues es muy... Yo te entiendo, amiga. O sea, sí, porque incluso a nivel gubernamental, a nivel de dependencia, existe el concepto y así, estrés hídrico. Y es como que gastas más de lo que está más cascado. Claro. Es como si es bueno más de lo que puedes soportar. Así ajá, es, claro, ¿no? Ya tiene mucha lógica. Sí, ¿no? O sea, sí, o sea, sí. No sé, te llueven 100 litros y tú estás sacando 120, ¿no? Entonces, o sea, ya hay un concepto de estrés y es a nivel nacional. Lógicamente, esos conceptos llamemos así, se inciden más en las zonas del norte del país porque es donde llueve menos. En cambio, por ejemplo, si tú ves la parte del sureste, vas a ver que no tenemos estrés, ¿va? Porque en teoría llueve más y estamos sacando menos, pero bueno, lo vemos físicamente, justo, ¿no? En aquella zona del norte utilizan muchísima agua, hay muchísimas empresas muy grandes y si volvemos como a ese tema de cuánta agua están utilizando para producir, para cualquier producto, no hombre, pues es muchísimo y que no les llueve nada a los amigos. Así y ahorita es, que tocamos el punto otra vez de la agricultura, bueno, yo tengo otro dato también sobre el aguacate Hass. El aguacate Hass utiliza muchísima agua también. Y el aguacate Hass lo consumimos porque nuestro principal consumidor es Estados Unidos. ¿Y qué creen? La malanga también la mandan a Estados Unidos. ¿Qué hacen en Estados Unidos con la malanga? Todavía no entiendo. Fíjate que lo que comentabas ahí de lo que está pasando muy específicamente en la cuenca de la Topan, es eso, o sea, desgraciadamente el productor o el agricultor busca su beneficio, ¿no? Sí. Ahora, desgraciadamente donde se está produciendo malanga es en la parte, llamémosle, media del río Atopan. Entonces, tú comentabas, la malanga consume más agua, y entonces los productores o la gente que está más abajo, que es de la zona de Úrsulo Galván, de toda esa zona, lógicamente ya no les llega tanta agua, ¿no? Y es donde también, lo que comentaba, de ahí el lema también del agua por la paz, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Hay que equilibrar, ¿no? Todos estos asuntos porque, sí, por un lado tienes necesidad, pero también hay alguien más abajo que necesita, ¿no? Entonces, si no vas a empezar a entrar en conflictos, ¿no? Y si esos conflictos, si no los haces de una buena gestión, precisamente como comentamos al inicio, una buena gestión del agua, pues entonces sí pueden ir creciendo, ¿no? Aquí en Veracruz se cree que hay mucha agua, porque bueno, pues uno voltea y dice, no, pues aquí está el río, y acá está otro río, y allá está otra, y así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa agua? ¿Sí tenemos mucha agua en Veracruz o no?
Es muy relativo. Regresamos a lo que comentábamos, ¿no? El agua está, pero no es aprovechable a veces para los usos que requerimos o no en el momento en que la requerimos, ¿no? Sabemos que nuestros ríos están terriblemente contaminados. La Comisión Nacional del Agua tiene implantado un programa de monitoreo de calidad del agua que está disponible en internet, se puede uno echar un clavado ahí y podemos ver que los puntos de monitoreo en nuestro estado pues no son los de mejor calidad, si bien no los de peor calidad, pero sabemos que no es la mejor calidad. Y luego lo que platicamos de la distribución temporal, o sea, tenemos mucha agua pero en un corto periodo de tiempo. Entonces cuando hacemos digamos que el balance anual a lo mejor sí nos da que tenemos mucha agua. El problema es que el agua pasó en un periodo muy cortito de tiempo y no la pudimos aprovechar, escurrió y se nos fue al océano. Entonces, pues hay muchos retos en ese aspecto, ¿no? Por un lado, idear las formas de retener y aprovechar esa agua que escurre tan rápido y sin generar impactos ambientales adversos, ¿no? Porque todos sabemos que las presas de almacenamiento tienen muy mala prensa, ¿no? Uh-huh. Y no de a gratis, tienen impactos ambientales importantes. Claro. Pero tenemos que idear nuevas formas que nos permitan aprovechar el agua cuando ocurren las precipitaciones y poderla almacenar de alguna forma, si no en grandes volúmenes, en volúmenes domiciliarios. Pero regresando a la pregunta original, sí tenemos agua en Veracruz, pero tenemos que limpiarla y tenemos que buscar formas creativas de almacenarla y aprovecharla en los periodos de tiempo en los que sí la tenemos. Muy bien, en Veracruz, bueno, en general, sabemos que existen leyes, pero que están un poquito obsoletas. Ya hay muchas cosas que ya no corresponden a la actualidad. Por ejemplo, este problema que tenemos, ¿no? Que sabemos que este año pues va a ser más severa la sequía. ¿Hace falta modificar las leyes? Fíjate que ya la Ley de Aguas Nacionales ya tiene un buen tiempo que viene analizándose sus reformas. Desgraciadamente yo creo que cuando tocas el tema del agua a nivel legislativo, obviamente empiezan a salir muchas aristas, ¿no? Muchos actores, ¿no? Muchos compromisos. Muchos compromisos. Entonces, de qué hace falta, bueno, hace falta reformar la ley. De hecho, esto ya viene yo creo que a tener como 10 años, si no mal recuerdo, ¿no? Que se ha venido tratando, se le han hecho pequeñas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley que nos rige principalmente. Lógicamente hay leyes secundarias, que incluso el año pasado, si no mal recuerdo, precisamente la norma para la calidad del agua que debe descargarse a los ríos, se puso muy estricta. Incluso a nivel nacional muchas quejas precisamente incluso de sobre todos los sectores industriales, de uso público humano. ¿Por qué? Porque te estaban pidiendo una calidad más bien la piden porque ya está vigente. Eso que implicaba que, por ejemplo, los municipios o las industrias tendrían que cambiar sus procesos de tratamiento. Y lógicamente eso implica dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está vigente y se tiene que cumplir. Entonces, por ese lado, yo creo que sería un buen paso para lo que comentaba el hijo Rodrigo, tener un agua limpia, lo más para que entonces la gente de abajo, el uso que tenga abajo, pueda ser susceptible de sin ningún problema de contaminación. Pero por otro lado, también lo que comentaba, la Ley de Aguas Nacionales también necesita hacer algunas reformas, pero se vuelve muy, muy complicado, por las cuestiones de los actores. Por eso ha llevado mucho tiempo, ¿no? Esas modificaciones de manera sustancial como tal. Pero sí sería necesario que se actualice sobre. De hecho, está pendiente, pues ahora sí que a partir de la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución, implicaba una actualización de la Ley de Aguas Nacionales que al parecer hasta iba a cambiar de nombre, iba a ser como Ley General de Aguas, que por todos los conflictos que comentan el ingeniero David y tú, no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Hay un retraso legislativo, se trata de atacar por el lado de la normatividad, que a veces es más fácil que avance,
Y también, en teoría, implicaría, si cambia la ley de aguas nacionales, modificaciones a las leyes de aguas en los estados, ¿no? Claro. O sea, sería un cambio en cadena que sí es necesario porque, como bien comentas, las condiciones pues han cambiado, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, algunos temas también, digamos que de normatividad legal, que se han complicado, se pretendió adecuar algunas vedas que tienen mucho tiempo. ¿Qué quiere decir una veda? Bueno, que en una cuenca está prohibido que la Comisión Nacional del Agua permita que se tome agua para satisfacer la necesidad a lo mejor de un municipio o de una localidad. Está un decreto de veda de hace muchos años y se pretendió modificarlo para privilegiar el uso público urbano, y justo por estos concurrencia de intereses, se presentaron recursos legales y esos decretos se vinieron abajo. Entonces el decreto de la veda sigue vigente. Entonces sí es complejo porque inciden muchos actores y regresamos al tema, ¿no? Esa concurrencia de intereses, de actores, de necesidades, deberían ser pretexto para la paz y no para el conflicto. Claro, ¿no? sí, definitivamente. Por eso el lema. Por eso ¿no? el lema de la UNESCO para este año. Claro. Sabemos que como ciudadanos, además de que tenemos que estar empujando a los actores políticos, en este caso a las autoridades, seguir exigiendo para que se hagan estas modificaciones en la ley, pues podemos realizar ciertos cambios. ¿Cuáles serían estos cambios que pudieran hacer los ciudadanos, o cuál sería el mensaje para la ciudadanía que ahorita escuchó este podcast y que dijo, no, se me acaba el agua, no, ya basta? Pues mira, yo lo que recomendaría es seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que yo creo que son a lo mejor prácticas de cuidar el agua, lo que comentaba el amigo Rodrigo, tratar de esas acciones siempre abonan. ¿Qué otro podríamos hacer? Empezar a ver la parte de la huella hídrica, porque eso, nosotros probamos y abrimos la llave y vemos que sale el agua, ¿no? Y todo eso implica agua, todo lo que comentaba Rodrigo. Yo creo que tenemos que ser un poquito más, pues conscientes de eso, y yo lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, cuando, ¿qué pasa si te quedas sin agua? ¿Qué piensas, no? ¿Qué haces? ¿No? A lo mejor, incluso a nivel nacional, la asociación siempre ha participado en foros precisamente para difundir, y hace poco, un maestro también que está en la asociación, comentaba, y así la plática era muy sencilla, el título: se acabó la sequía, ¿no? Porque se vinieron las lluvias y nos olvidamos del agua, ¿no? Sí, de los problemas, ¿no? Sí, porque mientras no tengamos agua, pero entonces tenemos que ser conscientes de que te dicen, hay tandeo, pues voy a cuidar el agua, no, pues voy a hacer un uso responsable, pero si tienes toda el agua... Entonces eso debe de ser de manera continua, porque todo eso va a abonar a que también, incluso también, comentaba yo, la asociación, incluso uno de las ads que desarrolló fue un reporte de fugas, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor lo vemos y pues ya lo dejamos, y entonces tratar de hacer acciones que abonen a ese tipo, ¿no? También no sé si pues enfocarnos un poquito, invertirle un poquito, por ejemplo, a captadores de agua de lluvia, o hacerlos a lo mejor algo en casa que sirva quizá para las plantas, o algo un poco más pequeño, pero que puede ser de ayuda también. Claro, en vez de utilizar agua de primer uso, agua limpia para regar las plantas o para el excusado, tratar de que sea agua de segundo uso para fregar los patios. Digo, a lo mejor en el interior de la vivienda a veces le piensas, porque dices, sobre todo si tienes niños chiquitos que puedan andar gateando, y dices, hijo, ¿cómo no voy a limpiar el piso con agua lo suficientemente limpia si ahí van a estar poniendo las manitas los niños? Pero yo creo que tenemos que identificar esos usos que nos permiten usar agua que ya haya tenido un uso previo, ¿no? Y todo requiere inversión, y a veces va a ser más fácil para los jóvenes que seguramente nos están viendo, que cuando construyan sus viviendas piensen en desde la conceptualización tener un captador de agua de lluvia que les permita aprovechar la lluvia, que a lo mejor una casa que ya existe, modificarla a lo mejor sea hasta más costoso. Claro. Y eso desincentiva, ¿no? Así como que le piensas más, pero todo lo que vayamos haciendo hacia adelante, que no perdamos ese enfoque, ¿no? Y yo insisto mucho, ¿no?, en que seamos consumidores responsables, porque
más allá del agua como la vemos líquida en nuestra casa, que la tenemos que cuidar y la tenemos que cuidar mucho, tenemos que ser consumidores responsables y sí, así que un mensaje personal que daría así es, no hagamos caso de los memes que dicen tú cuidas la cubetita de agua en tu casa y la empresa de refrescos o de cerveza está gastando tanta agua. Puede ser, pero tienes una forma de incidir. Si te vuelves un consumidor responsable de todos los productos que usas, si eres responsable en su consumo, vas a tener un impacto en el cuidado del agua. Claro, porque además, si uno lo hace en casa, pues a lo mejor tus vecinos, tus hijos, familiares lo ven y dicen, bueno, está bien, también lo voy a hacer yo, ¿no? Es una buena práctica. Y entonces ya hacemos esta diferencia de manera comunitaria y nos volvemos pues también actores principales de esta situación, porque no está bien quedarnos desde el Facebook, desde nuestro celular, viendo cómo ocurre todo, nuestro celular que también usaron agua. Sí. Entonces, no, tenemos que ser responsables nosotros también, con pequeñas acciones que por muy pequeñas que parezcan, pues si las sumamos entre varios ciudadanos, entre nuestros familiares, nuestra colonia, donde nosotros podamos incidir, pues va a ser una gran diferencia. Ese sería, yo creo que el mensaje principal que debemos de participar todos, todas. ¿Cuál sería su conclusión? Pues mira, yo creo que siguiendo el lema de este año del Día Mundial del Agua, ¿no? El agua por la paz, yo creo que debemos entender el lema como tal, ¿no? Como decíamos, no se trata de que pensemos en que hay, a lo mejor hay conflictos, ¿no? Porque sí hay conflictos incluso a nivel municipal, estatal o federal, incluso mundial, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que pensar cómo podemos precisamente nosotros abonar como ciudadanos, ¿no? A que esos conflictos precisamente nos ayuden a mejorar y estar, yo creo que como todos, cuando todos estamos en paz, todo fluye, ¿no? Cuando hay un conflicto, lógicamente se empiezan a ver diferencias, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que el agua, lógicamente no reconoce límites estatales, ni municipales, ¿no? Ni mundiales. Entonces, tenemos que pensar que es un recurso que tenemos que cuidar y que, bueno, que es un buen momento también, si a alguien a lo mejor este lema llega, bueno, tenemos que cuidarla, ¿no? No solo para ahorita, para el futuro, ¿no? Y ustedes como asociación también están participando dentro de estas actividades. ¿Cuáles más o menos las actividades que han estado realizando pues en estos días y supongo que anteriormente también? Así es, justo el motivo uno de los objetivos que persigue la asociación es tratar de difundir el conocimiento técnico y científico sobre el agua, ¿no? Y desde un enfoque multidisciplinario, si bien muchas veces, en este caso ambos somos ingenieros, pero la Asociación Mexicana de Hidráulica está abierta a cualquier perfil que tenga interés o injerencia en el recurso hídrico, y justo desde ese enfoque tratamos de hacer esta difusión del conocimiento. Por ejemplo, este podcast lo estamos grabando un par de días antes del Día Mundial del Agua, y cuando se difunda ya habrá pasado el evento, pero vamos a tener una serie de pláticas con motivo del Día Mundial del Agua. Cada año, cada 2 años tenemos congresos donde damos igual conferencias, conversatorios entre diversos actores involucrados con el agua. Hay cursos y capacitaciones durante todo el año. Entonces es lo que hacemos como Asociación Mexicana de Hidráulica, tratar de difundir el conocimiento que se está generando todo el tiempo en materia del agua, sobre las posibles soluciones, pero también haciendo conciencia de los posibles conflictos, ¿no? que existen y las áreas de oportunidad para resolverlos. Perfecto. Pues la verdad es que ha sido muy interesante este especial, pero como todo tiene principio, también tiene su final, así es que hemos llegado ya al final de este episodio especial. Antes de que nos despidamos, sus redes sociales como asociación, supongo que tienen sus redes sociales, y no sé si las personales también quieran compartirlas. Que la Asociación Mexicana de Hidráulica tiene Facebook, así lo pueden buscar, Asociación Mexicana de Hidráulica como tal. También la sección Veracruz, Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Veracruz, lo pueden encontrar en Facebook principalmente. Y bueno, yo que principalmente nosotros al ser una sección Veracruz nos vamos con la sección nacional, entonces ahí está toda la información que pueden. También, sí, también
los correos o los teléfonos, principalmente correos, ¿no? ing.lozano@hotmail.com, nos pueden ahí contactar, o les digo a través de las redes, a través de la Asociación Mexicana de Hidráulica, ya sea... Ahí responden ustedes Así también es, cualquier Ahí estamos mensaje. al tanto, así es. Perfecto, Instagram no, nada No, más solo ahí en Facebook. Facebook. Instagram también tiene La nacional. Pero bueno, cualquier duda también pueden comunicarse es. y supongo que ahí también pues los mandan hacia la sección Así Hacia es. la de sección. Veracruz. Por lo que ustedes comentaban, ¿no? A lo mejor haya algún joven, alguna persona que vea o escuche este episodio y que digan, pues a mí me gustaría sumarme, pues investigar, saber más o acudir a alguno de los foros que realizan. Entonces, pues ya saben, pueden escribirles ahí en sus redes sociales, en Facebook, y si no, pues también escríbanos a nosotros y ya nosotros no vamos a saber qué hacer, pero no, nosotros podemos dirigirlos hacia ellos para que cualquier duda o cualquier acercamiento, pues pueda ser ahí, aquí con los especialistas. Nosotros solamente los entrevistamos y nos quedamos, yo creo que con muchísimo que pensar. Ahora que vaya al súper voy a estar así, a ver, esto, ¿cuánta agua habrá utilizado? Sí, Pues muchísimas gracias por venir aquí al Pórtico. Yo espero que se repita porque me quedé con muchos comentarios, muchísimos comentarios. Por ejemplo, el año 5 minutos más, no. Por ejemplo, el año pasado en la temporada de estiaje, estuvieron yendo a sacar agua de ciertos lugares por allá por el castillo y las pipas de agua luego las estaban vendiendo. Ese es un tema. Y también cuando, las personas que realizan queso, que desechan en los ríos y que eso contamina terriblemente. Así es. Terriblemente. Pues de hecho, parte de una de las pláticas que va a haber en este caso tiene que ver precisamente con el saneamiento del río Naurinco. Que es donde tienen En la este parte problema. de donde tienen el no me acuerdo el problema. municipio que se Miahuatlán. dedica exactamente, que se dedican totalmente a esta actividad, pero ya, córtenme el micro, ya, lo dejamos para el Para próximo. La siguiente invitación. La Sí, siguiente muchas gracias. invitación, vamos a darle más a este tema porque es muy interesante y porque además nos compete a todos, todas y todes. Así es que bueno, este fue el episodio especial por el Día del Agua, así es que estén muy atentos porque ya saben que seguiremos teniendo más especiales con temas igual de interesantes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto en Spotify, que es donde usted nos puede escuchar mientras realiza cualquiera de sus actividades cuidando el agua. Nos vemos en el próximo, adiós.